El bullying realmente es una problemática que nos implica a todos, en especial a los que trabajamos con niños y adolescentes y también a los padres y madres que lo viven de primera mano. Y en esta altura del año, donde estamos tan cansados, las situaciones de bullying a veces se recrudecen y después se van transformando hacia el verano, cuando ya no hay clases y continúan. Pero el desafío es que ahí continúan y no están bajo la mirada del adulto. Están en el grupo de WhatsApp, están en el juego online, están en las redes, y ahí es mucho más complejo, porque a nivel educativo se sabe que en Uruguay se estima que el 25% de los alumnos viven alguna situación de acoso escolar. Es muchísimo. Es terrible. Los datos, los números son... Y más teniendo en cuenta que no todo lo que pasa en el ámbito escolar es bullying. Es decir, no todo lo que duele es bullying, porque puede haber un conflicto, pero eso es algo puntual, donde ambas o un grupo de personas pueden expresar su desacuerdo y no queda un daño emocional. Ahí está. ¿Cómo podemos nosotros diferenciar lo que sería un conflicto normal a una situación de bullying? ¿Cuáles serían los tips como para decir, no, mira, esto es más que un conflicto? O no, esto es un conflicto, no es una situación de bullying. Es importante poderlo identificar, que muchas veces como adultos nos preocupamos y exageramos la situación, magnificamos todo, cuando en realidad el conflicto es algo puntual, que se puede dar una diferencia, incluso una pelea, pero donde las personas que están implicadas pueden expresar su desacuerdo, pueden expresar sus emociones. Es decir, que hay un equilibrio de fuerzas. Ahora, el bullying es sostenido, es repetido y permanente y causa mucho daño en la persona porque no se siente en la misma situación como para poder defenderse frente a eso. Y bueno, imagínate que niños y adolescentes, y estoy segura de esto porque realmente hay un montón de estudios, un montón de materiales muy valiosos, pero hoy me gustaría no venir a hablar de eso, sino desde una perspectiva más profunda. Porque sabemos que los niños y los adolescentes no pueden hacer frente a la situación solos. Emocionalmente no tienen la madurez para hacerlo. ¿Y ahí quién entra? El adulto. El adulto. Justo estaba escuchando antes de entrar que estaban hablando del tema del tránsito, ¿no? ¿Qué nos pasa con el tránsito? ¿Cómo actuamos? ¿Y qué pasa con el adulto? ¿Y qué rol tiene para poder resolver esto? ¿Y por qué te lo digo, Ana Laura? Porque yo considero que el bullying no es una problemática infantil. Bueno, yo creo que es una problemática social que se expresa en la infancia. Ahí está, porque uno habla y lo asocia mucho al bullying, a lo que sucede en la escuela, en el colegio y demás, como que si fuera un problema exclusivo de la infancia. Pero nace en la infancia, se da en otras etapas. ¿Cuál es el momento? ¿Existe un punto en el cual es la iniciación del mismo o no es recurrente? No, yo creo que el bullying en sí como término es educativo, ¿no? Pero es en el ámbito. Pero como te decía, yo creo que esto circula entre los niños y los adolescentes, pero no nace ahí. Nace de la manera en que los adultos estamos conviviendo, en cómo nos juzgamos, cómo nos tratamos, cómo le hablamos al que piensa diferente o opina diferente. ¿Qué están haciendo nuestros hijos? O incluso, aunque no sean nuestros hijos, adultos en referencia en un ámbito educativo. Nos escuchan, nos ven, porque lo que nosotros hablamos no decanta. La convivencia emocional se construye en esos pequeños gestos que todos los días hacemos, en nuestras acciones y en la manera en que nos manejamos. El tránsito, en el ámbito del trabajo, dirigiéndonos hacia una persona X. Pero hay algo que te quiero compartir, Ana Laura, que a mí, desde el momento que lo entendí, lo analicé, siento que te cambia mucho la perspectiva. Y es que naturalmente el ser humano tiene la tendencia a excluir. Y naturalmente es fuerte. Es algo biológico. ¿Qué hace el ser humano? Tiene la tendencia, incluso lo puedes ver a nivel animal, ¿qué tiene la tendencia? A cerrarse en grupos, a proteger lo propio y a excluir lo diferente. ¿Y qué viene a hacer el adulto? El adulto viene a humanizar esa tendencia. Nosotros tenemos la responsabilidad de ser ejemplo de empatía, de respeto y de tolerancia, porque naturalmente cuando vemos algo que es diferente, la tendencia va a ser esa. Por eso niños y adolescentes no van a poder resolver la situación solos. No tienen las herramientas y no lo tienen por qué hacer, pero los adultos tenemos que asumir nuestro rol. ¿Y cómo podemos asumir nuestro rol? Digo, como Luciana, vos siempre tenés esta particularidad de que ejemplificás. No queda en la teoría, queda en la práctica. ¿Cómo nosotros, adultos, ante estas situaciones, cómo podemos acompañar de una mejor manera estas situaciones de bullying concretamente? Bueno, en principio, según el ámbito en el que estemos, pero siendo padres es muy importante que aunque existe esa tendencia, y más ahora que estamos cansados,
en decir algo que realmente puede o dañar a nuestro hijo o colocarlo en un lugar de desventaja o generar como una complejidad que los niños no están preparados. Entonces, creo que como ejemplo claro es ser muy cuidadoso con las palabras que utilizamos. Y si realmente tenemos dudas de que lo que está pasando en el ámbito educativo es bullying, acercarnos a la institución. La institución tiene que ser un lugar cercano, tiene que ser un lugar que piense en el niño y en el adolescente junto con nosotros. Yo estoy convencida que es desde ahí. Y incluso desde el ámbito educativo, ser ejemplo hasta en la acción más mínima. Y lo pensás en el tránsito, y lo pensás en la palabra que vas a utilizar al respecto de la persona que está en la cola del súper y viene demorando porque tiene alguna dificultad o alguna discapacidad. En esas acciones nosotros como adultos, Luciana, también estamos, por supuesto, enseñando y dándole el ejemplo a conductas que después van a tener nuestros hijos. Exactamente. Desde ese lugar también es importante Desde ese lugar, porque es la raíz. Después, obviamente, nuestros hijos salir creciendo y en dinámicas adolescentes es más complejo, porque el bullying es multifactorial. Pero yo quiero ir a la raíz para que el que esté mirando diga, yo puedo hacer algo, yo puedo tener ese cuidado y darme cuenta que lo que yo estoy diciendo, estoy tejiendo algo que queda a futuro. Obviamente, cuando hablamos de adolescentes, ahí la situación cambia, porque ellos buscan identidad. Entonces puede que no nazca en casa. Y uno diga, ¿pero qué es esto? Si esto yo no lo hago. Pero dentro de la dinámica del grupo, eso está pasando. Y entonces buscando identificarme, que es... O sea, digamos, hay un grupo, hay uno que lo hace porque le parece gracioso. Exacto. Y el resto se suma. Porque ahí se suma la complejidad de querer pertenecer. Claro. Creo de que no quedar excluido. Es gigante el peso que tiene pertenecer. A veces queriendo pertenecer, y es cuando hablamos que en la mayoría de los casos... la mayoría somos testigos, son pocos el agresor y la víctima, pero nosotros tenemos que trabajar en aquellos que están mirando y ser ejemplo en eso. Que no sean cómplices. No es desde la complicidad, porque no nos hace más malos no actuar, es que muchas veces no sabemos cómo actuar. No tener las herramientas. Entonces, como adultos, poder ofrecer herramientas que decirle, frente a esto que no está bueno, ¿qué hago? Nos pasa a los adultos, a veces estamos en un lugar, en un shopping, en cualquier lado, y escuchamos algo que nos rompe totalmente con lo que nosotros consideramos. ¿Por qué no buscar el ámbito para explicarle a nuestros hijos de qué manera lo harías o sin caer sobre esa persona, pero tenemos que ser permanentemente ejemplo para que lo que hacemos... Yo pienso muchas veces que los adultos tenemos la oportunidad y nos la estamos perdiendo, no siempre, porque confío que se puede hacer, pero no nos podemos perder la oportunidad de mostrarle a nuestros hijos que hay otra forma de estar juntos, que está buena, y que la diferencia, y hace poco salió algo muy importante, que es lo del cordón de girasol, que se votó en la Cámara de Diputados, y es poder legislar para que se entienda que la diferencia nos permite crecer, nos permite entender que todos formamos parte, acá nadie se queda afuera y eso es importante como padres y dentro de las instituciones educativas transmitir a donde vayamos. Luciana, es un placer siempre escucharte, muchas gracias. Aquellos que quieran seguirte a través de las redes sociales. lucianaparada.crianza. Perfecto, siempre es bueno recordarlo para que puedan conocer un poquito más, porque esto es como un pantallazo de lo mucho que podemos hablar del tema, así que es un gustazo recibirte nuevamente. Muchas gracias, Ana Laura, gracias. Gracias a ti. Nosotros ahora nos vamos a una tanda, pero ya regresamos, estamos en vivo en la pantalla de Canal 5, no se vayan. Que de lunes a domingo te quede todo.